Face. ¿Sí lo están contestando? El equipo 5 ya acabó. Pues igual y se lo damos buena como al equipo 5, ¿no? Sí, tardaron mucho. Sí, pues lo damos por buena al equipo 5. Y ya pueden compartir los que van a exponer hoy. Ah, pues también es el equipo 5, ¿no? ¿O cuál equipo es el que va a exponer? Lo de No, los No, el catéteres. equipo 3. Sí, el equipo 3. Ah, muy bien. Bueno, el equipo 3. ¿En qué diapositiva era, Steffi? Nos quedamos en un video. En la Sí, sí. diapositiva. Pero déjalo. Como en la 12 más o menos. Ahí voy, espérame. Yo te digo. Deja porque cuando se comparte se alenta un poco. Creo que era mejor buscarlo y lo voy a ponerlo. ¿Cuál? ¿Más abajo todavía? Más abajo. Sí. ¿Este? Sí, no, 16. El video no lo vimos. Va. Déjale. Pongo compartir. Con sonido de computador. Ya la ven en grande, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Sí. ¿Le pones en el minuto y medio, por favor? Fernando Mauricio García Calderón, técnico en urgencias médicas. ¿Minuto y medio o medio minuto? En el minuto y medio. De los dispositivos básicos para el manejo de la vía aérea en la sala de se urgencias. destrabe. No se deja. A la orofaringe, y de esa manera al momento en que damos ventilaciones en ese paciente nos abre una vía directa hacia la orofaringe para que pase el aire y este a su vez vaya a la tráquea y podamos mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Estos dispositivos tienen ciertas ventajas,
Son muy utilizados, o bueno, la mayoría de las veces se utilizan a nivel prehospitalario. Es muy raro encontrarla a nivel hospitalario, pero podría suceder. En estos casos, estas cánulas tienen la ventaja de que se utilizan en pacientes que están despiertos o en aquellos pacientes que tienen reflejo nauseoso, pueden utilizarse, y esa es una de las ventajas que tiene este dispositivo. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones en este dispositivo? Como va a través de la cavidad nasal, tenemos que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan trauma facial o aquellos pacientes que lleguen por accidente automovilístico con traumatismo craneoencefálicos severos. Entonces, en estos pacientes hay que evaluar bien el riesgo de que tengan una fractura de piso medio, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo? Que esta cánula, al introducirla en estos pacientes, en vez de ir a la orofaringe, se dirige hacia la bóveda craneal, y entonces nosotros generemos una lesión encefálica, y esto empeorará al paciente. Otra contraindicación relativa en estos pacientes es que al introducirla generemos una epistaxis secundaria a ella, pero como lo mencioné, es una contraindicación relativa como tal. Las cánulas nasofaringes de colocación también tienen una técnica, tal y como lo vimos en la cápsula anterior de las cánulas orofaringeas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer con estos dispositivos es medirlos. ¿Cuál es la forma correcta de medir estos dispositivos? Lo vamos a medir muy similar a una cánula orofaringea, pero con algunas variantes. En este caso, vamos a ponerla en la forma en como debería quedar de la anatomía de una paciente, por eso se coloca en posición anatómica desde la punta de la nariz hasta el ángulo mandibular. La misma indicación en estas cánulas. ¿A qué me refiero? A que tiene que ser la medida adecuada para el paciente, porque si es demasiado grande lo vamos a obstruir, y si es demasiado pequeña pues no va a servir de nada, porque ni siquiera va a llegar a la orofaringe como tal, y lo que sí podemos causar es epistaxis y lesión al paciente. Ahora, ya que la tenemos medida, tenemos que colocarlo dentro de la fosa nasal. Para esto la fosa nasal tiene que estar permeable. En este caso la voy a meter en la fosa nasal izquierda de la posición anatómica. Lo primero que hay que hacer es lubricarla también. En este caso la vamos a lubricar para intentar evitar menos lesiones en nuestros pacientes. En algunos casos también podemos usar vasoconstrictores para ayudar al paciente que tenga menos riesgo de epistaxis, y también se le podría inclusive colocar spray de lidocaína para minimizar el dolor del paciente. En este caso vamos a ponerle posición anatómica, la ponemos en la fosa nasal izquierda, si se dan cuenta en la posición en cómo está, y la vamos introduciendo hasta el tope. ¿Sí? Esperemos que este tema haya sido de su agrado y que nos sigan Dale acompañando cafés, por favor. en las de la Agencia Médica de Chiapas. Si te gustó, te invito a que le des like. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con las cánulas de traqueostomía. Lo primero, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una apertura en la pared anterior de la tráquea. Esto para poder establecer una vía aérea segura. Al orificio que se crea en la tráquea y que se va a continuar con la piel del cuello se le llama traqueostoma. Entonces, las cánulas de traqueostomía son tubos con un diámetro menor al de la tráquea que se van a introducir en el traqueostoma y sirven para evitar que el traqueostoma se cierre y permitir así la ventilación del paciente. Estas cánulas pueden estar fabricadas de distintos materiales como el policloruro de vinilo o PVC, que son las primeras que se van a usar tras la realización del traqueostoma, y a estas se les va a poder conectar un respirador. También hay cánulas de plata o de aleación de plata, que estas se utilizan en traqueostomías permanentes o de larga evolución, en la que no se va a necesitar un respirador. Y las cánulas de silicona, que se usan para los pacientes que no van a tolerar las cánulas de plata, ya que estas van a ser más suaves. ¿Le das a la siguiente, por favor? Dentro de las cánulas de traqueostomía tenemos la cánula de Jackson, que esta es metálica
de aleación de plata y está constituida por 3 piezas que son el fiador o guía, que los vemos en la parte, en el dibujo rosa, en la parte inferior, el fiador o guía, la exocánula o cánula externa y la endocánula o cánula interna. La endocánula tiene la finalidad de permitir el aseo y se va a estar cambiando cada 48 horas para poder desinfectarla. También las cánulas de Jackson pueden ser de un material que se llama Silastic o es silicona también, que estas tienen un globo para poder sellar el espacio traqueal. En las cánulas de traqueostomía es importante fijarlas al cuello del paciente mediante unas cintas que se van a cruzar a ambos lados del tubo o de la cánula y se van a atar en la parte posterior o en la parte lateral del cuello. Esto para evitar que cuando el paciente tosa o se mueva libremente, la cánula se expulse. Entonces, si esto pasara, la incisión se podría cerrar y el paciente no podría respirar. Las cánulas de traqueostomía tienen distintas partes que ya les mencionaba algunas, que son la cánula externa, que está en el dibujo rosa del lado izquierdo, que esta es la parte que va a comunicar a la tráquea con el exterior y va a estar provista de unas aletas en la parte que va a quedar por fuera del traqueostoma, que tienen los hoyitos en donde se mete la cinta para sujetarla al cuello. Esta tiene un extremo distal que va a terminar en forma de roma para evitar dañar la tráquea. También tenemos la cánula interna, que en la imagen rosa está en medio, en la parte inferior. Y este es un tubo hueco que se coloca en el interior de la cánula externa para poder asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Y esta es muy útil para evitar oclusiones y permitir que se realicen cambios de cánula en situaciones donde hay exceso de secreciones o tapones de moco. Esta es la que les decía que se va a cambiar cada 48 horas para su desinfección. Algunas cánulas de traqueostomía tienen un balón, que es lo que vemos en la imagen gris del lado izquierdo, en la parte de la exocánula, que este es un globo suave de baja presión que tiene un gran volumen. Y cuando este se llena de aire, va a sellar la cavidad interna de la tráquea. Las cánulas con balón se usan en pacientes que necesitan soporte ventilatorio o para evitar que haya una broncoaspiración. Y por último tenemos el fiador o guía, que a la hora de colocar la cánula nos va a ayudar, sobre todo en las primeras ocasiones o cuando hay dificultad para volver a colocarla. Y esta va a ir en el interior de la cánula externa. Nos va a permitir la mejor inducción y recolocación de la cánula porque tiene un extremo distal redondeado y romo. Y una vez que se inserten tanto la cánula externa con el fiador, se va a retirar el fiador y se va a colocar la cánula interna. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, esta no entendí si era una marca, se refería a una marca o a un tipo de cánula porque en ningún libro la encontré y nada más la encontré en páginas donde vendían cánulas. Pero la puse porque el video que encontré era sobre esta cánula. Bueno, pero esta va a ser de PVC o polipropileno y va a ser desechable y es para la intubación a corto plazo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y por ejemplo, el balón, ¿para qué sirve? El balón es lo que les decía, que para evitar la broncoaspiración o en pacientes que necesitan un soporte ventilatorio, ya que esta va a sellar la cavidad interna de la tráquea cuando se infla. El balón es la parte de la exocánula, ese como globito que vemos en la parte de abajo de la imagen. Sí, sí. Bueno, este es un video de cómo se coloca la cánula de traqueostomía.
Bueno, pues vamos a proceder a hacer un cambio de cánula. Las cánulas de traqueotomía se utilizan para asegurar la vía aérea. Los cambios en este hospital, por protocolo, se realizan cuando son cánulas sin balón de neumotaponamiento cada 21 días y cuando son con balón de neumotaponamiento cada 7 días. En este caso, la cánula que tiene el paciente es una cánula extra larga, de la marca Sealy, una extra larga distal con un balón distal. Y este tipo de cánula no es la que utilizamos normalmente. Esta cánula se utiliza cuando hay un problema en la ventilación. El primer paso que tenemos que hacer es poner el cuello en hiperextensión. Retiramos la almohada de la cabeza, colocamos al paciente con el cuello en el suero para limpiar, un poquito de desinfectante, povidona ayudada, para aplicar en el traqueostoma. Vale. Desinflamos el balón de neumotaponamiento que tiene con la cánula y pasamos a retirar la cánula antigua. Bueno, vemos el traqueostoma. Bien, lo limpiamos, vemos si tiene alguna complicación. Aplicamos la povidona iodada y pasamos a introducir la nueva cánula. Se introduce de forma lateral y al mismo tiempo vamos girando para colocarla en su posición natural. Introducimos la camisa interna, giramos de forma que coincidan dos puntos azules que hay en la cánula y ya la fijamos para evitar que se salga. Bueno, pues ya podemos colocar al paciente la almohada para que se encuentre más cómodo. Le vamos a colocar un filtro intercambiador de calor y humedad. Bien. Y ya por último le vamos a cambiar la cinta de sujeción por una nueva. Y para finalizar le colocamos unas gasas para mantener el estoma limpio y aislado un poquito de lo que es el medio ambiente. Bueno, ahora mismo tenemos puesto un filtro intercambiador de calor y humedad y con este tipo de cánula que le hemos colocado podemos ya probar con una válvula fonatoria a ver si el paciente puede hablar. ¿Vale? Hola. ¿Qué tal estás? Hasta ahí está viéndola. Bueno, poco a poco el paciente va a ir... Gracias. Bueno, para la limpieza de la cánula, pues es imprescindible que mantengamos la cánula limpia, sin secreciones resecas que se adhieran a las paredes, que pudieran causar una obstrucción. Entonces, para su limpieza se debe sacar la cánula interna de la externa y la cánula interna se va a limpiar con ayuda de un cepillo o una gasa con agua y jabón neutro. Se va a dejar durante 10 a 20 minutos en agua oxigenada templada y después se va a dejar secar al aire. La cánula que es de plata o de aleación de plata, esta se puede hervir en agua con bicarbonato cada 2 o 3 días. Y para el cambio de la cánula, se recomienda que el primer cambio se realice entre los primeros 7 y 14 días después de que se colocó y posteriormente la frecuencia de cambio puede variar dependiendo de las condiciones del enfermo y de las recomendaciones del fabricante. Pero en general se recomienda que se cambie completa la cánula cada 30 a 90 días.
Y en los pacientes con traqueostomía es importante tener en cuenta que el aire inspirado puede tener un déficit de humedad significativa que va a conducir a, bueno, que puede conducir a un daño en la mucosa, a pérdida del transporte ciliar y a espesamiento de las secreciones en las vías respiratorias. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la cánula de Yankauer, esta no entra en las clasificaciones que les dije de cánulas de traqueostomía, ni nasofaringias u orofaringias, ya que esta se emplea para aspiración, tanto en las vías respiratorias superiores durante la anestesia, como en las intervenciones quirúrgicas, en particular las torácicas y abdominales. Y este tipo de cánula se va a conectar por medio de un tubo de goma al sistema de aspiración. Y estos van a ser transparentes para poder controlar el material biológico que se aspire. ¿Le das a la siguiente, por favor? Este es un video de la cánula de Yankauer. Drape her neck and chest. Put on gloves and use a mask, gown, and face shield if splashing is likely. Fill a cup or basin with about 100 milliliters sterile water or sterile saline. Connect one end of the tubing to the suction machine and turn on the suction. Then connect the other end of the tubing to the Yankauer catheter. Verify that the suction mechanism is working properly by suctioning a small amount of sterile saline from the basin. If the patient has an oxygen mask, remove it, but keep it near her face. If she has a nasal cannula, leave it in place. Now insert the catheter into the patient's mouth, moving along the gum line toward the pharynx. Apply suction and move the catheter around the mouth until all secretions have been cleared. If the patient has an oxygen mask, replace it. Now suction water or normal saline through the catheter until the connecting tubing has been cleared of secretions. With the suction turned off, wash the patient's face if needed. Here's a tissue for you. Thank you. Bueno, y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los catéteres. Bueno, primero, ¿qué es un catéter? En muchas de las biografías, el catéter se puede considerar, bueno, lo agrupan con las sondas, pero en otras lo apartan porque es específicamente para el uso en el aparato cardiovascular. Entonces, un catéter es un dispositivo o una sonda, según como lo quieran ver, largo, o sea, es un conducto que nos va a ayudar a tener acceso a los vasos sanguíneos o al corazón, según lo necesitemos, para poder introducir o extraer distintas sustancias. Y ahí podemos ver en la imagen dos tipos de catéteres. El del lado derecho es un catéter de implantación total, a diferencia del lado izquierdo, que es semi-implantable. Tienen distintos calibres, están hechos de distintos materiales, y según el propósito para el que lo queramos, va a ser su tamaño y sus características. Le damos, por favor. Pero ¿para qué nos puede servir un catéter? Pues los usos que les podemos dar son muchos. Por ejemplo, para pacientes oncológicos por la quimioterapia, ¿verdad? Ya que pues esta nos va a dañar los vasos sanguíneos, y para eso vamos a necesitar un catéter venoso central para que el daño sea mínimo. O en pacientes que tienen daño
daño en el tubo digestivo, que se les dificulta la absorción de nutrientes de forma ordinaria, lo podemos hacer directamente a través de un vaso sanguíneo para obtener o aplicar al paciente hemoderivados o para las diálisis en personas que tienen dificultades en los riñones, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Le damos de ahorita. ¿De qué forma podemos agrupar los catéteres? Debido a que son bastantes y con diferencias unos con otros, que a la vez es diferente de uno, pero igual al otro, la clasificación es muy amplia. Y pues aquí tenemos unas cuantas. Le damos de ahorita otra vez. Por ejemplo, según el tiempo en el que el paciente va a requerir el catéter, va a ser de corta o larga duración. Y ya para esto podemos utilizar un catéter central o periférico. O si va a ser un catéter que es necesario que esté mucho tiempo acompañando al paciente, pues ya también tenemos otro tipo de catéteres, como es el de Hickman, el de reservorio, que también se le conoce de implantación total, y el PIC, que es el catéter central de implantación periférica. O también según el lugar donde lo coloquemos, ya sea de forma central o periférica, o el tipo de vaso, ya sea una arteria o una vena, ¿verdad? Y en este caso, vamos a enfocarnos un poco más en los catéteres del tipo venoso. Y por ejemplo, ahí en la figurita que dice centrales tenemos totalmente implantados o no, tunelizados o no, y de inserción periférica. Nuevamente, ahorita le damos. ¿De qué tipo de materiales pueden estar hechos los catéteres? También el material con el que lo podemos hacer son muchísimos, pero aquí tenemos algunos ejemplos: polietileno, teflón, PVC, elastómero, silicona, poliuretano. Y ahora vamos a ver qué ventajas y qué dificultades nos ofrecen cada uno de este tipo de materiales. Le damos de ahorita. Por ejemplo, en el catéter de teflón, pues esto es muy resistente porque en ocasiones el tipo de sustancia que se le va a administrar al paciente tienden a ser ácidas y pueden dañar el material, pues este nos ofrece buena resistencia. La dificultad es que nos provoca trombosis y que tiene memoria. ¿A qué nos referimos con memoria? Que el material tiende a regresarse a su forma original. No nos permite manipularlo tan fácilmente. Y por ejemplo, si tenemos algún vaso que tiene una flexura muy pronunciada, al introducir el catéter, este va a tratar de volver a la forma que realmente tiene, pero debido a la flexura, pues no va a poder y se nos puede obstruir. Un ejemplo de esto es una manguera de las que usamos para regar, lavar las casas, etc. Cuando hace frío, la manguera se pone tiesa y la doblamos y se obstruye, ¿verdad? Pero en tiempo de calor, la manguera está más floja. Y eso es lo que queremos en un catéter, que sea como esa manguera en tiempo de calor, que nos permita manipularla y que no se nos doble. Pues obviamente al hacer esto no nos va a permitir obtener o vaciar en el paciente según lo que estemos manejando. También en el polieliteno, pues es duro, firme, es resistente a las grasas y otros agentes. Y también puede ser demasiado duro, o sea, rígido. Y pues no nos va a ayudar tanto. Le damos ahorita.
El PVC, pues este es flexible y es resistente, pero pues nos provoca trombosis, ¿verdad? No significa que siempre lo va a hacer, pero con gran alto de incidencia ocurre. Y en el caso del elastómero hidrogel, pues nos ayuda porque tiende a aumentar de tamaño, ¿verdad? Pero lo difícil es que debemos de utilizar distintos tipos de líquido para poderlo colocar en el paciente. Le damos de ahorita. La silicona, pues creo que es de los más utilizados. Una característica importante que deben de cumplir los catéteres es que deben de ser biocompatibles, o sea que al estar en contacto con el organismo no nos genere ningún tipo de reacción. Y pues en este caso la silicona es biocompatible, es flexible y es resistente. Creo que para mí este es de los más utilizados, de los más útiles. Y pues la desventaja es que tolera más las presiones. ¿A qué nos referimos con eso? Que al introducirlo en el vaso, por la presión que el vaso tiene normalmente, se va a aplastar, ¿sí? Es como si un popotito lo apachurráramos con los dedos y se nos aplasta. Y en el caso acá tenemos el poliuretano. Ese también es muy compatible, es duradero, no nos genera tanta trombosis. Y pues también es muy bueno, ¿verdad? Le damos ahorita. Ahora vamos a hablar de algunas de las características que tienen los catéteres del tipo central, que estos pueden ser temporales o permanentes. La cantidad de tiempo pueden ser cortos, medianos o de largo tiempo, ¿verdad? Semi-implantados o totalmente implantados. ¿A qué nos referimos? El totalmente implantado es que el catéter está totalmente por debajo de la piel. No lo podemos tocar, ¿sí? Y el semi-implantado es que parte del catéter está por debajo de la piel o directamente sobre el vaso y la otra parte está fuera del paciente, que es así la podemos manipular. Ahí tenemos dos ejemplos en las imágenes de arriba. El del lado izquierdo es un ejemplo de semi-implantado porque después de la cinta, esa línea gris que va hacia la cava superior es la parte que está implantada y la parte que no son esas dos partes que cuelgan. A diferencia del lado derecho, que parece como un auricular o algo así, ese se encuentra totalmente por debajo de la piel, por eso es implantado totalmente. También si son tunelizados o no, ¿a qué nos referimos con eso? En la imagen de abajo vemos un tórax, pero vemos que la parte en la que entra el catéter está lejana a la cinta, ¿verdad? Eso es porque parte del catéter se encuentra por debajo de la piel, pero no está dentro del vaso. El acceso al vaso se hace más adelante, ¿sí? Y cuando es no tunelizado, es que inmediatamente cuando el catéter entra al organismo, accede al vaso sanguíneo. ¿Le damos de ahorita? También el número o la cantidad de lúmenes es en la imagen izquierda. Ahí podemos ver distintos ejemplos de cuántas luces va a poder poseer el catéter. También en la situación anatómica, es decir, por dónde lo podemos implantar. De forma torácica o yugular, de forma inguinal, abdominal o de forma periférica. El tiempo en lo que el catéter puede estar colocado, si es corto, es menos de una semana, mediano de una semana a un mes y de larga duración de un mes hasta un año. Y nuevamente la cantidad de lúmenes y por el tipo de técnica, tunelizado o no,
y el tipo de abordaje. O sea, cuando tratemos de administrar o extraer algo, si es externo, vamos a poder tocar el catéter como tal, pero si es interno, no lo vamos a poder hacer. Un ejemplo de este es el que ya les mencioné, el totalmente implantado, porque pues, obviamente no lo vamos a poder manipular, pero más adelante veremos cómo es que podemos tener acceso a este catéter. Le damos de ahorita. Bueno, aquí tenemos el catéter venoso de Hickman o central externo, ¿verdad? En la imagen gris vemos que es un catéter de tipo tunelizado. Si ven esa franjita que sobresale en el pectoral del paciente, bueno, en la línea media está colocado el catéter, pero no tiene acceso al vaso sanguíneo hasta aproximarse a la clavícula. Y toda esa parte que está desde la línea media hasta casi el hombro es la parte que está tunelizada. Si fuera no tunelizado, inmediatamente cuando tiene contacto con la piel, también lo hace con el vaso. ¿Y qué características? Nos regresamos, por favor. ¿Qué características nos ofrece este tipo de catéter? Pues es de larga duración. Recordemos que debe de ser media de una semana a un mes y larga más de un mes hasta incluso un año. Es tonalizado, es de implantación torácica, pero ¿en qué tipo de pacientes podemos usar este catéter? Bueno, pues en pacientes que están recibiendo quimioterapia, porque como ya les mencionaba, estas tienden a ser muy agresivas con los vasos y si al paciente se le administra de forma periférica, o sea, en una extremidad, el recorrido que va a hacerle la sustancia hasta llegar al corazón para distribuirse, pues va a ser mucho y en ese trayecto nos puede dañar el vaso, por eso mejor administrarlo ya directamente sobre el corazón. Cuando el paciente va a requerir grandes cantidades de fármacos o se le va a administrar hemoderivados. En este tipo de catéteres, como lo vemos en la imagen de abajo izquierda, son útiles en pacientes que reciben hemodiálisis, ya que tienen dos puertos, o sea, tienen dos accesos, y pues por lo tanto el catéter va a tener dos lúmenes. Uno es para que la sangre entre y otro es para que salga, se le realicen las separaciones con las sustancias que el organismo ya no requiere y nuevamente regresa al organismo. Y se puede utilizar por un periodo de tiempo largo. También en pacientes que requieren asistencia respecto a la obtención de nutrientes o que han recibido algún tipo de trasplante de médula ósea. Ahora sí, ahorita le damos. Bueno, y en este caso tenemos a un paciente que se le va a colocar un catéter de tipo Hickman tunelizado. ¿Lo podemos ver?
Qué bonita música, ¿no? Sí. Bueno, Sí. y en el video podemos rescatar distintas cosas. Es un ejemplo de tunelizado, entra por una parte, pero accede al vaso por otro. El catéter tiene puntos para saber cuánto mide. El catéter nos debe de permitir que, como en el caso de los centrales, pues el corazón se encuentra dentro del tórax y no podemos ver, al realizar distintos estudios de imagen, nos debe de facilitar su ubicación para saber si se está colocando de manera correcta. Y creo que ya es todo. Ahora vamos con el catéter de implantación periférica. Este tipo de catéter, como lo vemos en las imágenes, se implantan en las extremidades, pero su finalidad también es llegar a los grandes vasos del corazón. Existe otro que es del tipo periférico que no llega hasta los grandes vasos, por lo tanto, no es central. Están un poco parecidos, pero la gran diferencia es, si llega hasta el corazón o los grandes vasos, es central. Si no lo hace, no es central, independientemente de donde se coloque. Se puede colocar en vía inguinal y llegar hasta la cava inferior y sí ser central, pero si no lo hace, pues no es. Bueno, ahora con el de implantación periférica, ¿verdad? Es de larga duración, tiende a ser de silicona, se coloca a partir de grandes vasos de las extremidades, debe de ser de una longitud mayor, por ejemplo ahí de 50 o 70 centímetros, y debe de llegar hasta los grandes vasos del corazón. Y se usa para pacientes que reciben tratamiento por largos periodos de tiempo o que dejen de recibirlo, pero nuevamente lo van a necesitar. Por lo tanto, el catéter debe de estar ahí para cuando se necesite. Y no es tunelizado. ¿Por qué? Pues como lo vemos en la imagen, inmediatamente al acceder a la piel, pasa al vaso. Y puede tener 1, 2 o más puertos, como lo vemos. El de abajo tiene 2 y el de arriba tiene solo 1. Le damos, por favor. Y en este caso, a esta paciente se le va a colocar un catéter desde el brazo. Y pues ahorita vamos a ver cómo lo hace la enfermera, ¿verdad? Pero para esto, por favor, le adelantamos hasta el minuto 2:25, por favor. María Antonia Cubero es enfermera de la Unidad de Terapia Intravenosa del Hospital Clínico San Carlos y presidenta de la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular. Nos ha explicado en qué consiste esta unidad. Ahí está en la pantalla, 2:25. 2:25. Es que, ¿sabes qué? No me va... A ver si puedo, porque Y no hemos me deja podido la acompañarla barrita. en la realización de una especializada técnica. Pues es una unidad de enfermería en la que nos dedicamos básicamente a colocar catéteres PIC, que son catéteres centrales de inserción periférica, y catéteres midline, que son catéteres periféricos largos. O si le apretas a la L o a la K, creo que es a la L. Para Ahí se adelantar. ve ya, Dora. Sí se ve, pero imagínate que la barra de abajo, que para adelantar, por ejemplo, la diapositiva y eso sale y no me deja. Ah, ya te voy a probar, pues. A ver si tú puedes.
Pues si quieren eso ya lo vemos la siguiente clase, ¿no? Porque Sí, yo ya está tengo bien. clase a las 11.